Hola hermanos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a seguir con la continuación del libro de Éxodo. Vamos a estar viendo el capítulo 5 y el 6. Quiero empezar hablando sobre, básicamente el tema se trata sobre la oposición. La oposición pues es básicamente estar en contra tal vez de alguna idea o de alguien para evitar que se efectúe tal plan o algún comentario. Por favor, abra su Biblia, ya sea digital o impresa, en el capítulo 5 y vamos a comenzar leyendo desde el versículo 1. Veamos, ¿con qué mensaje de Dios se presenta delante de Faraón, Aarón y Moisés? Después del encuentro con los líderes de Israel, Moisés y Aarón fueron a hablar con el Faraón y le dijeron: esto dice el Señor, Dios de Israel, deja salir a mi pueblo para que celebre un festival en mi honor en el desierto. A lo que el faraón les responde: ¿así? Replicó el faraón, ¿y quién es ese señor? ¿Por qué tendría que escucharlo y dejar ir a Israel? Yo no conozco a ese tal señor y no dejaré que Israel se vaya. Aquí básicamente pues al faraón no le interesaba y decía: ¿quién es ese señor como para que a mí me diga y me mande y que ustedes vengan así como si nada a decirme qué hacer? El ego lo tenía pues por los cielos. Esta es la primera oposición a la que se enfrentan Moisés y Aarón, pero yo no la considero como una oposición como tal hacia ellos dos, sino una oposición hacia el mandato y voluntad de Dios. La respuesta del faraón pues no solamente es verbal, sino también física, pues ¿qué responde y qué orden establece sobre los esclavos hebreos? Leamos el versículo 4 al 14. El faraón respondió: Moisés y Aarón, ¿por qué distraen al pueblo de sus tareas? Vuelvan a trabajar. Miren, hay muchos de su pueblo que están en esta tierra y ustedes les impiden continuar su labor. En ese mismo día el faraón dio la siguiente orden a los capataces egipcios y a los jefes de cuadrilla israelitas: ya no les provean paja para hacer los ladrillos, hagan que ellos mismos vayan a buscarla, pero exíjanles que sigan fabricando la misma cantidad de ladrillos que antes. No reduzcan la cuota. Son unos perezosos, por eso claman: déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Cárguenlos con más trabajos, háganlos sudar, así aprenderán a no dejarse llevar por mentiras. Aquí pues el faraón pues no le interesaba, y entonces ¿a qué me refiero con verbal y físicamente? Verbalmente estaba diciéndole a Moisés y Aarón que estaba en contra de la voluntad de Dios, que ni conocía a ese Señor y pues que no le interesaba. Y la manera física es que esto va contra el pueblo, o sea, aparte de que ya les hacían el favor de ir a buscar el material, ahora se los están ahora es una carga más para ellos, porque ellos mismos tienen que ir a buscar su propio material y hacer esto, pues obviamente conlleva tiempo, y todavía más el hacer el ladrillo y fabricarlo les lleva otro tiempo. El Ministerio de Trabajo y de Agricultura de Egipto les duplica la carga laboral, pero no los beneficios. Podemos resumir en palabras que el faraón no le interesaba. Él quería que trabajaran más, que pensaran menos y se quejaran mucho menos. ¿Quiénes reaccionan en contra de esta política perversa? Leamos los versículos 15 al 16. Entonces los jefes de cuadrilla israelitas fueron a rogarle al faraón: por favor, no trate así a sus siervos, le suplicaron. Ya no nos dan paja, pero aún así los capataces nos exigen que sigamos haciendo ladrillos. Nos golpean, pero no es nuestra culpa, es culpa de su propia gente. Trabajen más, esclavícense más, adéudense más y dejen de escuchar mentiras. Esta agenda del faraón siguió continuando por muchos más años. Se seguía ejecutando lo que pues él estaba indicando. Esta fue la primera gran oposición a la que se enfrentan Moisés y Aarón. Ellos la soportaron, pero quien no la soporta es el pueblo. Pues ¿cómo reacciona él? En los versículos 19 al 21 lo podemos leer. Los jefes de cuadrilla israelitas se dieron cuenta de que estaban en serios problemas cuando les dijeron: no deben disminuir la cantidad de ladrillos que se fabrican por día. Al salir del palacio del faraón se cruzaron con Moisés y con Aarón, quienes estaban esperándoles afuera. Los jefes de cuadrilla les dijeron: que el Señor los juzgue y los castigue por habernos hecho repugnantes ante los ojos del faraón y sus funcionarios. Ustedes mismos les pusieron una espada en la mano, les dieron una excusa para que nos maten. Principalmente aquí hay un problema que pues quien pasa la situación difícil es el pueblo, más no Aarón y Moisés. ¿Por qué? Porque
el pueblo estaba viendo no veía más allá que de su dolor y su angustia. Obviamente se molestaron contra Moisés y Aarón porque ellos fueron contra alguien que era, pues, es su líder, es su faraón, ¿no? Están bajo la servidumbre de alguien más grande que ellos. Obviamente ellos no veían más que trabajo, más que sufrimiento y hacer las cosas bien para no tener problemas. En esta parte quiero enfatizar que de esa manera es también el trato del enemigo hacia nosotros. Veamos al enemigo como el faraón y nosotros como el pueblo de Israel. Cuando nosotros estamos en circunstancias que nos oponen, que hay una oposición tal vez contra tus sueños, tal vez contra alguna meta, contra algo, el enemigo principalmente lo que quiere, como al pueblo, es que no veas más allá de tu dolor, que no veas más allá de lo que estás pasando y de lo que estás sufriendo, que te enfoques en lo que te duele, en lo que necesitas hacer, que veas y pienses que tus prioridades son otras antes que Dios. Lo que él quiere es desviarte de los pensamientos de Dios y de sus propósitos. Ante la inesperada reacción del pueblo, ¿qué es lo que hace Moisés? Del versículo 22 al 23 lo podemos ver. Entonces Moisés fue ante el Señor y protestó: Señor, ¿por qué trajiste toda esta desgracia a tu propio pueblo? ¿Por qué me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón como tu vocero, él se ha vuelto aún más brutal contra tu pueblo, y tú no has hecho nada para rescatarlos. ¿Alguna vez nos hemos sentido, y no sé, te hago la pregunta, ¿te has sentido como Moisés en este caso? Te propusiste obedecer a Dios, dijiste voy a hacer todo lo que Él me indique, y no obtuviste ningún resultado, hubo oposición del enemigo, soportaste presiones, tal vez burlas, mayores indiferencias, rechazo sobre todo. Quiero que te hagas esta pregunta y la pienses: ¿vale la pena esforzarse tanto y servir tanto para que todo empeore y no haya ninguna mejora? Quiero motivarte en esta hora que si estás pasando por alguna oposición, revisemos estos versículos nuevamente del capítulo 6. Entonces, cuando buscas a Dios y hablas con Él, pues Dios te responde. ¿Qué palabras le da Dios a Moisés? Capítulo 6, del versículo 1 al 8. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ahora verás lo que le haré al faraón. Cuando él sienta el peso de mi mano fuerte, dejará salir al pueblo. De hecho, él mismo los echará de su tierra. Dios también le dijo: yo soy Jehová, el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, Dios Todopoderoso, pero ellos no les revelé mi nombre, Jehová, y reafirmo mi pacto con ellos, mediante el cual prometí darles la tierra de Canaán, donde vivían como extranjeros. Dios aquí está diciéndoles que Él no se olvida y que hay que entender quién es Él. No es un simple hombre, no es una sola persona que te va a prometer ayudarte. Es Jehová quien va a cumplir y suplir todas tus necesidades ante las opresiones. Tal vez estás nuevamente, te lo recalco, pasando por alguna situación o opresión económica, en salud, estás sufriendo de rechazo, estás siendo avergonzado tal vez en algún área de tu vida. Este año ha sido de una gran opresión por la situación del COVID, esta pandemia que ha afectado a muchos, no solamente en lo económico, sino también en la salud. Muchos han perdido esa tal vez buena comunión con sus familias, porque el estar tanto tiempo juntos, pues a algunos no les hace bien, también necesitan ir a trabajar, necesitan estar saliendo. Y en la parte económica se perdieron muchas oportunidades de trabajo. Les recuerda quién es Él. En el versículo del 1 al 3 estamos viendo que Él sigue recordando que Él es Jehová. Nuevamente, no es una simple persona, no es un simple Dios, es un Dios todopoderoso, es Jehová. Les recuerda un antiguo pacto, versículo 4 al 5. Yo soy Jehová el Señor, me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob, pero como el Shaddai, Dios Todopoderoso. Para ellos no les revelé mi nombre, Jehová, y reafirmé mi pacto con ellos, mediante el cual prometí darles la tierra de Canaán, donde vivían como extranjeros. Puedes estar seguro de que
que he oído los gemidos de los israelitas y que ahora son esclavos de los egipcios, y tengo muy presente mi pacto con ellos. Aquí está recordando a Jehová que Él nos escucha, que Él está atento a nuestros clamores. Cuando nosotros estamos en situaciones difíciles en las cuales ya nos sentimos que la opresión está abatiendo nuestro espíritu y que está en contra de todo eso que soñamos y que esperamos, Dios está recordándole a Moisés: yo escucho su clamor, a lo mismo que a nosotros nos escucha. No importa la situación que estés pasando, Dios te escucha y te lo tienes que creer, porque la opresión va a seguir día con día. Cuando salgas de una situación se va a presentar otra, pero tienes que aprender a pasar esta opresión junto con Dios. Les confirma una promesa en el versículo 6 al 8. Por lo tanto, dile al pueblo de Israel: yo soy el Señor, te libraré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Dios está confirmando su pacto que lo va a hacer. Recuerda cada una de las promesas que el Señor te ha hecho. A lo mejor ha habido cosas que Él no ha cumplido y se ha tardado en hacerlo, pero tienes que seguir creyendo. Las situaciones, y como te lo recalcaba, la opresión va a seguir continuamente en tu vida, tal vez en algún sueño, en encontrar algún trabajo. Va a haber muchas cosas que se van a oponer. Asimismo, el enemigo se va a oponer a que tú sigas queriendo cumplir la voluntad de Dios. En este caso, Moisés y Aarón querían que el faraón entendiera que se tenía que cumplir la voluntad de Dios, que era liberar al pueblo. Él se da a conocer, Él establece su pacto, Él oye nuestro dolor, Él se acuerda de nosotros, Él nos saca de las pesadas cargas, Él nos libra y nos redime, Él nos hace sus hijos y su pueblo. Hermanos, la situación de la pandemia ha sido una situación que desde enero pues a muchos nos ha tal vez pasar por una situación difícil. La mayoría pues ha pasado por situaciones económicas, problemas familiares, tal vez la pérdida de un ser querido. Pero en todas estas situaciones hay que recordar que estas situaciones las podemos ver como opresiones, pero hay que recordar, como se lo repetía muchas veces Dios a Moisés: Él es Jehová, no estamos solos, y esas opresiones no se comparan a lo que Dios va a hacer después con nosotros, con cada uno de nosotros. Las situaciones que estemos viviendo ahorita hay que saberlas vivir, pasarlas con gozo, porque la tribulación no dura para siempre, así como las tormentas, solo pasan por un tiempo. Dios está confirmando en esta hora todas las palabras que te ha dado. Ya haya sido hace años, tal vez en estos meses o en estos días. Dios te lo confirma, y Dios sabe y te escucha todo lo que has estado pasando, todo lo que te duele y te oprime. Él lo conoce, Él lo sabe, y Él va a cumplir cada una de sus promesas. Toda situación que estés viviendo en este tiempo no se compara a la grandeza de Dios. Hermanos, yo les invito a que cada situación o opresión que estén pasando en este momento, recuerden que Dios no los abandona, que sigamos esforzándonos y siendo valientes, y que sigamos reforzando nuestros pensamientos con la palabra de Dios y con sus pensamientos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios me ha llamado y me ha capacitado. Él está conmigo. Dios les bendiga.